Voy a leer la nueva versión internacional. Dice Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Vamos a darle gracias a Dios y espero que esta última clase pues nos motive y nos ayude a reflexionar con toda esta situación que estamos viviendo en un mundo de desorden donde la gente se aventura a hacer las cosas al azar, pero nosotros somos hijos de Dios y debemos de demostrar al mundo que somos mayordomos o buenos administradores. Padre, gracias en esta maravillosa hora. Yo le rindo a usted, mi Dios, en primer lugar, eh, gracias porque a pesar, mi Dios, de la distancia, tú nos has permitido a través de este medio tecnológico poder unirnos, mi Dios, en diferentes hogares. Gracias por que tú le has dado esa sabiduría, mi Dios, a los seres humanos. Te pido, Dios maravilloso, que cada uno de los alumnos puedan seguir siendo, mi Dios maravilloso, motivados para continuar, Dios eterno, mi Dios, este estudio. De alguna manera, algunos, mi Dios, han desistido. Te pido, Dios eterno, que tú tomes el control de sus vidas, quizás algunos por una situación muy difícil, tal vez algo otros por razones económicas, pero que tú sigas proveyendo, mi Dios maravilloso, lo necesario a cada uno de mis hermanos. Dale la sabiduría para que ellos también puedan poner en práctica cada curso, mi Dios, que ellos reciben, cada clase, mi Dios, que se recibe, que se pueda compartir con el resto de tu iglesia, Dios eterno, maravilloso. Gracias. En el nombre de Jesús, en ti confiamos que vamos, mi Dios, a continuar haciendo el trabajo de esos buenos y fieles mayordomos. Amén y amén. Bueno, quiero decirles, estuve calificando sus tareas y quiero felicitarles por los comentarios que cada uno, pues, con diferentes puntos de vista, están muy bonitos. Y espero que este la tarea sobre lo que era concerniente al mensaje de Juan Wesley. Estuve revisando, algunos todavía no lo han enviado. Espero que durante todavía estas horas lo puedan enviar y animarles a que sigan trabajando pues con el resto de sus tareas. Estuve viendo ahí en el chat. Eh, Algunos tal vez sienten bastante presión porque sí, tal vez hay bastantes tareas, pero sé que de alguna forma van a salir adelante de todo esto. Todo por el fin, pues, de que este año, primero Dios, se puedan graduar y sé que todo va a salir bien. Así que vamos a iniciar. Bueno, hoy continuamos con desarrollando un ambiente dadivoso. En esta última sección vamos a estar viendo algunos pasos que deben de estarse realizando dentro de la iglesia. También que hay algunas problemáticas como la siguiente diapositiva donde tenemos un ambiente donde la gente es muy tacaña, tenemos problemas donde la gente tiene desconfianza y dice que no da porque no se está dando una buena administración con los recursos, hay malversación de fondos,
no se informa cada trimestre acerca de los gastos, acerca de lo que se genera, o sea, de las ofrendas y así sucesivamente. Esos son pues algunos problemas financieros que se presentan. Bueno, vamos a ver también unos pasos para poder hacer que la iglesia se transforme en una iglesia dadivosa. El primer problema que aparece es la crisis de la tacañería. En un momento de las clases anteriores estuvimos viendo este punto, pero ¿cómo salir de esa crisis? Si, bueno, acá hay una pregunta que está haciendo, dice, ¿hay alguna palabra nueva acerca de mayordomía para la iglesia? Y probablemente no, y ni lo habrá. Sin embargo, lo que necesitamos es una revisión de lo básico, o sea, cómo salir de esta situación, o sea, cómo hacer que la gente se prepare o esté dispuesta a dar. Y aquí está, pues, voy a decir principalmente la respuesta. La respuesta es, hay que recordarle a la iglesia que mayordomía, o sea, incluye más que dinero. O sea, la gente a veces dice que yo no doy, pero a veces hay gente que da ciertas cosas, eh, pero no da tiempo o se excusa por tantas razones y esta situación hace que incluso a veces dentro del evangelio las personas a veces sean criticadas o se forme algún concepto de que las personas dan y el pastor tiene esto, la familia del pastor tiene esta otra cosa y así sucesivamente. Y por eso también la gente a veces forma un concepto de no dar, pero debemos de enseñarle a la iglesia que mayordomía, lo hemos venido viendo, que incluye más que el aspecto de la situación financiera. La iglesia que siente que su responsabilidad de mayordomía está cubierta cuando ha pagado todos sus presupuestos por completo y ha levantado suficiente dinero adicional para otros proyectos de ministerio, está siendo negligente en cuanto a su enseñanza de los principios de mayordomía. Más adelante vamos a ver estos principios definidos con una parte o vamos a decir una parte base bíblica, pero hay gente que no está dispuesto a dar a Dios lo primero. Como dice, da tu primera porción a Dios. Entonces, la iglesia a veces cree que sí, a veces está dando, pero no es solamente allí. O sea, no solamente decir que se le va a dar a Dios, sino viene el siguiente punto de vista y es dice que hay que dar con regularidad y da un cierto porcentaje, o sea, si se está haciendo un presupuesto, claro, se va a estar dando un cierto porcentaje y al final lo que Dios quiere ver de los primeros anteriores es que si se está dando la primera porción, dando con regularidad y dando un cierto porcentaje que sea con gratitud, porque es lo que a veces no se ve. Entonces, la iglesia cree que mayordomía es solamente cubrir ciertos presupuestos, manejar bien el dinero o hacer ciertas cosas, como lo mencionaba, o incluso por eso a veces se da el asunto de la tacañería, porque a veces no se hacen ciertas cosas con gratitud. O sea, la gente a veces se siente forzada a dar o de alguna manera se le impone. Dentro de la iglesia siempre se ha enseñado a que se da una ofrenda de amor, como cuando, no sé, ¿verdad? Pero yo espero que donde usted asista, siempre el primer domingo, o sea, cada primer domingo del mes, se reúne una ofrenda. Y no sé si alguien quisiera decir, ¿cuál es esa primera ofrenda que se reúne el domingo donde usted se congrega? Es para el pastor. Ajá. Es para el pastor. Es bastante extraño, ¿verdad? Como dijo alguien, si yo no sé para qué se reúnen tantas ofrendas. Y siempre oigo que es para el pastor y demos para el pastor y todo para el pastor con carro y nosotros en bicicleta. Entonces,
hay muchas cuestiones que se han dado y por eso se ha generado a veces la tacañería. O sea, la gente a veces no da porque se ha dado un mal concepto de eso. Entonces, cuando damos nuestra porción, damos con regularidad y damos un cierto porcentaje, es con gratitud. No damos para el pastor, no damos para la familia, no damos porque el líder nos dice, o sea, estamos dando con esa gratitud. Entonces, eso nos va a llevar a que enseñemos. Por eso decía que cuando la iglesia está teniendo, voy a decir, no en cuenta estos principios, entonces no se está dando la enseñanza correcta de mayordomía. Claro que más adelante, en las últimas diapositivas, vamos a motivar a la gente a que se dé un domingo que se enseñe de mayordomía o incluso que en el primer mes, o sea, cada primer mes del año, los primeros 21 días, cuando se toma el tiempo de los días de oración y ayuno que se hace a nivel general de la Iglesia de la Profecía, que se pueda enseñar de mayordomía, o sea, dentro de cada esas reuniones. O usted lo pueda dejar a criterio en el lugar donde usted se congrega. O sea, solamente esto es un ejemplo. No estoy diciendo que lo vayan a hacer, pero debemos de involucrar, como lo que hemos venido viendo, no solo hablar del dinero, porque la gente cuando habla o piensa de la mayordomía total, estamos abarcando todo, pero ellos creen, como algunos de ustedes cuando iniciamos este curso, creyeron que solo íbamos a hablar del asunto del dinero. Pasemos a la siguiente crisis. Y esta crisis es lo mismo, o sea, viene enlazado. ¿Por qué se da la tacañería? Porque no hay credibilidad de lo que estamos haciendo. O sea, la gente no confía a veces en nosotros. Por eso cuando a veces se reúnen ofrendas o alguna situación, la pregunta que siempre se hace, ¿para qué es? ¿Para quién va a ser? Claro que hoy en día debemos nosotros como iglesia tener, vamos a decir, no es que seamos personas que vamos a tomar las cosas para nosotros, pero hablemos de transparencia. Y cuando hablemos de transparencia dentro de mayordomía, vamos a hablar de rendición de cuentas. O sea, vamos a estar siempre informando a la iglesia del asunto financiero, porque esa es la pregunta, ¿qué tan accesible es la información financiera dentro de su iglesia? O sea, usted está totalmente seguro que cuando se hace el reporte financiero y se hace la sesión de negocios, bueno, ahorita por la situación que se ha dado, pues se ha limitado a extenderse un poco más, pero está consciente usted de los gastos que se generan ahí y de todo eso, y usted afirma, ¿verdad? Porque a veces nadie quiere decir que aprueba el reporte tal como fue leído. Alguna gente dice, no, pues yo no sé nada de eso y por eso no opino. Pero en realidad es necesario que pidamos, ya sea al pastor o al tesorero, o principalmente a ellos dos, que hablen de una información para que haya credibilidad. O sea, que la gente sepa que el dinero que está llegando al arca, vamos a decirlo así, o al tesoro, que se está manejando de la manera más cuidadosa. Recordémonos que la palabra del Señor dice que el amor, no el dinero, el amor al dinero dice que es una causa que trae maldad, o sea, trae mal, trae situaciones difíciles. Y esto no solo lo vemos en el ambiente secular, también lo vemos dentro de la iglesia del Señor, donde a veces hay como ciertos pleitos o ciertos conflictos donde la persona dice, yo me quiero ir para tal congregación porque ahí hay un buen estado financiero. Yo me quiero ir para tal iglesia porque ahí sí se ha dado una buena credibilidad de que los hermanos dan buenas ofrendas y dan buen día. Entonces, por eso venimos a tocar lo mismo. ¿Qué tanta credibilidad hay dentro de la iglesia donde nosotros, ya sea que pastoreemos, somos líderes o estamos? Y quisiera dejar un pequeño espacio para que alguien opinara de esta situación, ya que
tenemos, voy a decir, a veces poca información del estado financiero, ya sea de la iglesia local o del territorio, o perdón, del distrito, del área o del territorio, ya sea de cualquier trabajo que se esté haciendo. O sea, no hay un informe generalizado. ¿Hay alguna persona? Si no, continuamos. Bueno, continuamos. Pastor, Dios le bendiga. Yo tengo una pregunta respecto a eso. ¿Está el miembro pues en el derecho de, sé que, bueno, yo me acuerdo que allá hacen sesiones sobre lo administrativo, ¿no? Financiero, no sé si es cada mes, cada trimestre, ya no recuerdo. Cada trimestre. Ok, pero está pues en el derecho, digamos, si yo soy fiel dando mis diezmos, mis ofrendas y todo, estoy en el derecho como de preguntarle al pastor o al tesorero sin ningún, con que él me vaya a decir, o sea, sin que ellos se molesten. Esa es mi pregunta. No, no, no. Por eso se está dando la sesión. Y dentro de la sesión, antes de cerrar el punto que el ministro que llegó a realizar, antes de que se apruebe, vamos a decir o sea, que lo que se leyó está correctamente, alguien puede pararse y preguntar, está en su derecho. O sea, para eso es una sesión, o sea, para llegar a un acuerdo de lo que se está haciendo. Entonces, si hay alguna duda de algún gasto, o sea, de algo que, o sea, no se escuchó bien, uno puede preguntar. O sea, no hay ningún problema. Y es algo que en realidad debemos de tener mucho cuidado al momento de estar informando. O sea, debemos de mostrarle a la iglesia esa credibilidad. O sea, que la iglesia crea que lo que se está haciendo de la mejor manera. Recordando lo que el apóstol Pablo, pues dice a los colosenses: todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Entonces, cuando se esté pasando este informe, pues hay que como pensar, estamos delante de Dios y le estamos rindiendo cuentas a Él. Y esto es algo tan importante, por eso, como decía, a veces se da el asunto de la tacañería, que la gente a veces se vuelve tacaña y es porque han habido a veces malversaciones de fondos o a veces no se le dio vamos a decirlo, o si alguien dio, no se informó, nadie dijo nada. Entonces, al menos hay que preguntarle si es un amigo que está dando ya sea una donación o cualquier ofrenda, preguntarle a él si él está dispuesto que cuando se haga la sesión se pueda mencionar el nombre o solo se diga que una persona por X razón no quiso decir que se mencionara su nombre, pero él dio tal ofrenda. Entonces, de estas son, voy a decir, la información financiera que se debe de saber, hermana Astrid, dentro de la congregación. No debe de haber ningún temor. Sí, diga, hermano Eric. Sí, respecto a lo que decía la hermana, de hecho, la razón de ser de la conferencia de negocios o la sesión de negocios es eso, que el pueblo está enterado del manejo financiero de la iglesia. Y se apertura en la sesión para que cualquier miembro de la iglesia pueda levantar su mano y comentar algo o preguntar si tuviese alguna duda. Creo que la iglesia en ese aspecto, la institución como tal es muy transparente. O sea, si hubiese algo de turbio en el agua, sería pues directamente de un agente de la institución, no meramente de la institución como tal. Entonces, siento que como iglesia somos muy transparentes, como concilio, somos muy correctos. Si hubiese algo turbio, pues sería de un agente del concilio, Sí, ¿verdad? No tanto de exacto. la institución. Entonces, esa es la razón de ser de la conferencia de negocios y pues la iglesia a nivel mundial pues trabaja de esa manera y da apertura a que haya transparencia en lo concerniente al dinero. Gracias, hermano Eric. Y en realidad así es, por lo menos cuando hablamos si hay medidas de seguridad,
las hay. Eh, Tenemos, vamos a decir, dentro de los reglamentos, por lo menos que no puede ser el hijo del pastor el tesorero, no puede ser la esposa, no puede ser nadie cercano a la familia. No, no lo puede ser. Entonces, tampoco si hay una cuenta bancaria, no puede estar a nombre de una persona. Aunque han pasado situaciones y a veces uno se lamenta, ¿verdad? De que personas de la iglesia han robado el tesoro de la iglesia. Pero como decía mi hermano Eric, son personas, no en realidad voy a decir, o en sí de la iglesia, sino que a veces se ha dado eso en ciertas personas. No vamos a decir que toda la iglesia es así. Diga, hermana Esther. Gracias, hermano. También comentando un poquito sobre estas sesiones de negocios y sobre lo que han provocado, como pues cierto es que lo que están comentando que ahí es para dar un informe transparente del manejo financiero de la iglesia. También no sé, la verdad que desconozco si está ya en el reglamento donde se recomendó, o creo que quedó como una recomendación a las iglesias de no brindar el dato, porque ahí también se daba el dato, ¿verdad? ¿Cuánto recibía el pastor? ¿Cuántos diezmos? Entonces, se recomendó que en las sesiones de negocios se omitiera esa información, ¿verdad? Porque algunos pastores eran después extorsionados porque ya la gente conocía de lo que ellos recibían. Entonces, en las sesiones está, es que no sé si prohibido puedo decir, pero buena sugerencia, creo que lo recomendable es no darlo, y si alguno de los hermanos pregunta, porque pues sí hay hermanos que a veces quieren saber, la información está abierta para dárselas en privado, ¿verdad? Porque, ¿por qué lo quiere saber? No se sabe, pero se le puede dar solo a él, pero ya no se da en general. Pero todos los demás ingresos sí debe de hacerse de una manera pública, ¿verdad? Todas las ofrendas, donaciones que sean para la obra, sí se tienen que dar, pero ¿verdad? Que quería resaltar esa parte de que no toda la información ahora es confiable dar, ¿verdad? Por seguridad del pastor. Gracias, hermana Esther, por dar ese dato. De hecho, es algo que de alguna forma, pues, en el distrito, incluso en el área donde nosotros estamos, que se ha comentado en algunas reuniones, eh, que si dentro de las sesiones hay amigos, pues no se dé el dato cuánto hay o sea, cuánto hay en caja general de dinero, porque hay iglesias que tienen ahorros de a veces 50, 60,000 o 70,000 o a veces hasta más. Entonces, si algún hermano de la iglesia, pues de hecho quiere saber la totalidad que hay, como decía mi hermana, pues puede acercarse. Y por eso, como decía, hay medidas de seguridad, principalmente hoy en día, que hay gente que llega con el fin de ver si de alguna forma pudiese extorsionar. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con esto. O sea, no podemos andarle contando a todas las personas que tenemos gran cantidad de dinero porque pudiese suceder ya que eh, puedan secuestrar al hijo del pastor, pedirle ese dinero y la gente pueda saber exactamente cuánto dinero hay. Entonces, seamos cuidadosos. Creo que este es un punto muy importante y debemos de tomarlo siempre en cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre la deuda e ingresos? Pues usted ya lo sabe, no vamos a discutir tanto sobre este tema, pero como dentro de nuestras congregaciones, pues hoy en día a veces los ingresos han sido muy pocos. Recuerdo que alguien me dijo, hermano, yo tengo que estar haciendo a veces servicios porque yo aquí hay bastante consumo de energía y tienen que haber ciertos ingresos porque si no, pues a veces a mí me ha tocado pues estar
pagando, o sea, incluso entrar en deuda. Entonces debemos de ser bastantes cuidadosos concerniente también a esto de las deudas y de los ingresos que tenemos, ya sea personalmente o también dentro de la iglesia. El siguiente punto habla acerca de que tenemos problemas con la duración de los pastores. Esto ha surgido, gracias a Dios, durante un tiempo para acá, ha ido cambiando y la estabilidad de mayordomía, vamos a decir, e ingresos en los pastores ha ido cambiando. Pero aquí habla que se han hecho estudios que indican que las iglesias más estables en el área de mayordomía tienen un récord que refleja la estabilidad del cuerpo pastoral. Siempre va a depender en muchas de las áreas, ya sea rural o ya sea la ciudad o cualquier otro lugar, también va a depender mucho del pastor, ya que en algunos lugares a veces los pastores son demasiados, a veces duros o exigentes concerniente a este punto. Recuerdo hace unos días hablaba con un hermano que yo estaba, visité acá donde ando de visita y me dice, hermano, yo estaba yendo a una iglesia y yo le dije, bueno, pero le queda cerca la iglesia de la profecía. No, me dice, me queda como a media hora, pero en vehículo puede irle. Y empecé a ir, me dice, y me desinflé tanto, me dice, porque el pastor todos los domingos siempre hablaba del diezmo, hablaba de que las ofrendas, y incluso me dice, pues yo empezaba a llegar, apenas tenía un mes, cuando de repente, hermano, mire, usted tiene que diezmar, y le di un sobre, y me dice él, sinceramente me dice, pues yo empecé a ver cómo hacía para poder comunicarme, me dice, con el pastor de que hubiese más cerca. Y como a media hora, pues está una iglesia de la profecía y ahí estoy yendo, me dice, que alegre le doy, yo me alegro mucho por eso. Y la verdad me dice es de que es bastante igual como cuando yo estaba allá en Guatemala, me dice, ¿verdad? Entonces, debemos cada día también el cuerpo pastoral tratar de ir mejorando este asunto. O sea, que la gente, como decía, tenga credibilidad en el pastor, en el lugar donde los líderes, o sea, todas las personas que estén alrededor, y esto hará que los pastores pues duren mucho más tiempo y no sean cambiados, porque al principio yo mencionaba dentro de la oración, perdón, dentro de la introducción, que los pastores a veces deciden o quieren ir a ciertos lugares donde hay una buena finanza o incluso a veces andan investigando cuando se les habla de que se les va a trasladar. Y recuerdo un hermano cuando se iba a trasladar al área 7, él andaba investigando si la iglesia cómo estaba, si tenía casa pastoral, si tenía cocina, cuánto daban de diezmo ahí en la iglesia. Esa es una situación bastante difícil. Entonces, creo que a veces se anda buscando cuestiones, en realidad, pues, no de un excelente mayordomo, ¿verdad? Sino que tal vez como de un mayordomo malo para desparramar, no sé, o no sé, en realidad, no sé qué mentalidad tendrán estas personas, pero es bastante difícil. Así que podemos reparar esta situación de los pastores ayudándoles, o sea, la membresía ayudándole y también que los líderes pues le ayuden para poder enseñar sobre lo que es mayordomía. Tenemos una base, o sea, una base limitada de contribuyentes. Y esto sucede, voy a decir, a diario. Personas, voy a decir, nuevas están ingresando a la iglesia y las personas viejas pues se han estado muriendo, pero no ha habido un legado. O sea, las personas contribuyentes de nuestra iglesia es apenas, voy a decir, un 25 o 40%. O sea, el resto a veces no lo hace porque todavía depende de los padres, ya que dentro de la iglesia de la profecía, pues contamos con una gran juventud. La esperanza que hay, pues,
durante los siguientes 5 o 10 años, esperamos que estas personas, o sea, estas personas jóvenes, se casen, tengan una mejor situación financiera y puedan ayudar a contribuir para la iglesia donde se están congregando. No es que, bueno, yo siempre he dicho que no es a veces como uno cree. Hay ciertas familias que les ayudan, podemos decir, o los hijos ayudan a los padres, salen a trabajar por su propia cuenta y pueden aportar, pero esto va a depender si las personas más grandes o las más maduras dentro de esa congregación puedan ayudar. En muchas situaciones, la generación mayor de contribuyentes fieles no se está reemplazando con la nueva generación. O sea, estamos viendo esa decadencia, las pocas personas apoyando esta situación financiera. Como lo mencionaba hace un momento, hay pocas personas que están interesadas. Y yo le decía a un hermano pastor, tenemos esa dificultad. Me dice él, yo tengo que estar haciendo servicios, me dice, porque si no la gente no da ofrendas, no da diezmos, no da primicias, no da nada. Todos esos 6 meses, me dice él, que se cerró en el país, pues ellos no dieron nada y yo de alguna manera tuve que ver, gracias a Dios, pues él tiene familia acá en Estados Unidos y pues la familia pues le suplió algunas necesidades. Entonces, debemos de ir ayudando cuando las personas mayores se van muriendo, ir ayudando a esta nueva generación que se sumen a esos nuevos contribuyentes. Recuerdo que alguien me dijo, yo para qué voy a entrar a ser partícipe del fondo del retiro pastoral si estoy joven, me dijo. Entonces, me dio tanta tristeza oír de esta persona, o sea, de este joven eso, y le dije yo, pues es en realidad lo que queremos. Son jóvenes como tú, Leo, yo, porque en realidad tú no necesitas ahorita retirarte o no necesitas pensar en que te va a pasar algo. De hecho, pues si te pasa algo, pues la iglesia de alguna forma te va a apoyar a tu familia o a tu esposa. Pero voy a decir, una mentalidad negligente acerca de ciertos proyectos que a veces la gente no quiere apoyar, y uno de esos es el fondo del retiro pastoral que se da en nuestro país, en Guatemala, ya que la gente dice, no, pues, ¿para qué voy a entrar? Estoy joven, ahorita no lo necesito, pero si estas personas jóvenes estuviesen ingresando, tuviésemos, voy a decir, una mayor aportación para poder apoyar a las personas que se han retirado, a las personas que se han quedado viudas porque el esposo, el pastor murió, o sea, por alguna razón debemos de ir ayudando a esta nueva generación para transmitirle esto de que sea un contribuyente. En realidad, en algunas iglesias se necesitan tanto como 7 nuevos mayordomos para reemplazar las contribuciones de una persona jubilada. La historia de la mayordomía no se está contando, o sea, el desafío no se está transmitiendo a las nuevas generaciones. Creo que a veces nos enfocamos, como se ve en la imagen, solo en enseñarles ciertas cosas a la iglesia, pero no les estamos transmitiendo esto de la mayordomía total o de esa mayordomía integral en sus vidas, ya que a veces cuando se habla de dar una ofrenda de amor o de aportar algo, muchos de los jóvenes dicen, no, yo no tengo, y a veces no entiendo, pero como decía un hermano, para la recarga de la semana si tiene, para poner el plan para los 15 días si tiene, o sea, ¿cómo le hace? Y él trata de rebuscarse a ver cómo le hace. Entonces, si somos buenos mayordomos y vamos a estar transmitiendo estos valores a estos jóvenes de alguna manera de lo que sus padres les dan, o sea, que ellos aparten de ahí también y puedan dar una pequeña porción, dar con esa regularidad y proponerse pues en su corazón dar con esa alegría, o sea, con esa generosidad, ya que como lo decía, se está viendo una poca generación
que está interesada en apoyar a los ancianos o están dar aportaciones para algunas actividades. Se está dando muy poco esa situación. Antes de hablar sobre, tenemos la crisis del yo-yo, yo quisiera preguntar, ¿hay alguien que quisiera hacer una pequeña aportación de si se está transfiriendo esto para dentro de su iglesia o cómo ve la situación en su iglesia? ¿Cree usted que de aquí a 10 años, donde usted se está congregando, o sea, tenga una mejor apariencia, o sea, las finanzas o que los jóvenes estén apoyando estos modelos, voy a decir, que se están dando del Fondo del Retiro Pastoral? La gente a veces dice, no, pues yo no soy pastor, ¿para qué lo voy a hacer? Pero si usted está en un ministerio, si usted es, vamos a decir, líder de distrito o de área, usted puede sumarse para poder hacerlo. Creo que hermana, no sé quién había levantado su mano. Sí, yo, hermana Miriam. Sí, diga, hermana Miriam. Creo que, bueno, con el punto del diezmo, considero que la base principal en este punto es también que los papás tienen como una gran responsabilidad como para incentivar esto, ¿verdad? Porque conozco acá una familia que incentivó en los niños, en sus hijos, el dar el diezmo. Por lo más mínimo que le entregaban la semana a los papás a ellos siempre tomaban el 10%, por lo más pequeño que fuera la cantidad, siempre la daban. Entonces, y ahora que ya son jóvenes, ya tienen ya su empleo como tal, tienen eso de que esto es de Dios y nada de tocarlo, ¿verdad? Entonces, todo eso también ayuda a que los jóvenes puedan tener ese deseo de darlo, porque si no se incentiva eso en casa, considero que va a ser complicado. Ahí sí que tienen que tener esa pasión y ese amor por servir a Dios y darle lo que realmente es de Dios. Únicamente, hermano. Gracias, hermana Miriam. Sí, diga, hermana Dulce. Hermano, tal como dice la hermana, a mí me inculcaron desde que yo tenía como 12 años, tal vez, cuando empecé a ir a la iglesia, y mi mamá me decía, de lo que te doy para ir al colegio, tienes que apartar el diezmo, y no hay que utilizarlo porque eso no es para el pastor, me decía, es para Dios, y antes de entregarlo, me decía que fuera al altar y orara por esos diezmos y que se los entregara al Señor primeramente y luego al pastor. Y es algo muy importante porque ahora que voy creciendo, nunca he dejado de darlo, siempre los he dado. Y siento de parte del Señor que es algo bueno, porque a mí jamás me ha faltado nada, gracias a Dios. Ese 10% que le he dado a Dios no me ha hecho falta, y siempre que puedo, de lo que gano ahora con mi trabajo, pues también doy mis diezmos y ofrendo. Es necesario impulsar a los niños desde chiquitos para que cuando sean grandes, pues, no se aparten, ¿verdad? Gracias, hermana Dulce. Sí, hermana Astrid. Sí, con lo que decían las hermanas, mis niños lo están pequeños, pero de lo que les regalan a ellos, ¿verdad? Yo orando, el Señor ponía en mí de que aunque ellos están pequeños, ¿verdad? Sacar el 10%, si se puede más, ¿verdad? Y enseñarles a ellos, ¿verdad? Ofrendar con lo poquito, una moneda, y enseñarles, ¿verdad? A compartir y que todo viene de Dios y que tenemos que cuidar todo, ¿verdad? Yo incluso, aunque parezca chistoso, yo le digo a mi niño que pues los juguetes y todo, ¿no? ¿Verdad? No los tienen que maltratar ni nada, porque pues todo viene de Dios, y así es como le estoy enseñando, ¿verdad? A él a cuidar todo, el medio ambiente y todo, porque pues Dios es el dueño de todo. Gracias, hermana Astrid. Entonces, sí, necesitamos estar contando esa historia. ¿Alguien iba a decir algo más? Amén, hermano. Dios me le Sí. bendiga. Dios le bendiga, hermano Mardo. Es un gusto saludarles nuevamente. Esta clase está, o sea que iniciamos profundo y terminamos profundo, porque se está tocando cosas muy importantes en la iglesia. Sí. Por ejemplo, esa situación por alusión, ¿verdad? De seguro, hermana Esther, que le abro el tapete ahí, ¿verdad? Y hermano René,
por alusión al Ministerio de Jóvenes. Sabemos que se están manejando algunas estadísticas en la iglesia en donde la mayoría son jóvenes, pero desde el tiempo en Sí. que el Señor me ha permitido ministrar con jóvenes en la iglesia en el país, me doy cuenta que hay situaciones que tenemos que actualizarlas. Y dentro de esas es que la mayoría de jóvenes son aportadores. La mayoría de jóvenes, de Guatemala, son personas productivas, son personas que ni bien salen de su graduación o antes, si es posible, ya están siendo aportadores en la iglesia. En el caso nacional, en el caso local y de área que yo he visto aquí donde yo estoy precisamente, tenemos grandes proyectos que se han hecho y los jóvenes totalmente involucrados, ¿verdad? Como aportadores, como trabajadores. Entonces, es exactamente lo que nosotros debemos tener como visión, dejarles ese legado a ellos, pero también actualizar nuestros datos. Por ejemplo, en el caso de mi hija, a veces los hijos dan diezmo sobre diezmo. Ellos dan lo que ya Sí. está diezmado incluso, pero lo que se está haciendo es formarlos. En el nombre del Señor, formarlos. Así es. Tenemos que tener bien en claro, como expuse en ese comentario que lo comparto aquí con ustedes también, es que los diezmos y las ofrendas, yo tengo amigos que incluso son hasta ateos y diezman y ofrendan. Y por principios financieros de mayordomía básicos en la Biblia y son bendecidos. Entonces, eso no estamos hablando de que va a extremar una relación con Dios y usted se va a ver más espiritual, sino que al contrario, lo va a dar porque está agradecido con Dios, porque ya hubo una obra en su vida y que esa parte financiera que usted lo ha dicho y lo ha repetido en esta clase precisamente, mayordomía no es solo dinero, sino que es algo integral. Volvemos al alma, cuerpo y espíritu. Esas tres cosas tienen que estar bien administradas, porque de lo contrario, si nosotros en el aspecto financiero lo dejamos por un lado, si los corazones ser muy espirituales en nuestra vida, pero si esa parte la tenemos ahí, entonces ya para nosotros los cristianos eso sí ya va a significar un impedimento en el desarrollo de nuestra vida y de ver las misericordias y las gracias de Dios en todos esos principios básicos financieros. Entonces eso es lo que aportamos el día de hoy, sabiendo que a esta generación con la ayuda del Señor se les hay que hacer, porque sí hay mucho trabajo que Así hacer es. con ellos. Considero que este es el grupo clave que debe tratarse y debe trabajarse, porque es cierto, los hermanos adultos ya están enseñados. Pero si usted ve, usted subrayó también mucho la palabra credibilidad. Esa credibilidad significa que, por ejemplo, un pastor es muy difícil. La mayoría de pastores con los que yo me he encontrado no piden diezmo. Ellos casi ni lo predican. Pero solamente en la congregación sus ovejas ven el trabajo y son ovejas que ya están enseñadas a dar. Pero a veces yo, bueno, como tipo, como idea, veo que algunos ministros y pastores invitan a otros pastores o invitan a otros predicadores a tratar esos temas. Sí. Y eso es muy bueno porque la congregación va a ver que no son ellos los que lo están pidiendo, sino personas que están llegando a enseñar. Pero dentro del rubro de enseñanza en la iglesia, jamás parte de lo nuestro. La iglesia y la profecía es una cosa. Amén. Dios me les bendiga, hermano. Gracias, hermano Mardo. Ya lo último casi no lo escuchamos bien, pero gracias por su aportación. En realidad, como decía mi hermano Mardo, tenemos un gran trabajo y yo me alegro mucho porque los reportes que he visto del distrito, incluso pues donde yo estoy pastoreando, yo me alegro cuando veo que de esos hijos, como lo mencionaba, a pesar de que viven con sus padres, ellos aportan. Y como decía mi hermana Dulce, pues nuestros padres nos han enseñado a que de lo que nos dan, de ahí debemos de sacar siempre ese diezmo. Sí, diga, hermana Astrid. Algo que mencionó hermano Mardoqueo de diezmar sobre lo diezmado, se me hizo muy curioso porque no lo había yo visto así, ¿verdad?
pero llegó el caso de alguien que yo conozco que vaya a la Iglesia de la Profecía en Guatemala, no voy a decir ubicación, pero que su hija le manda el dinero de acá. Y ella tenía la idea de que ella no diezmaba, iba a la iglesia allá en Guatemala, no diezmaba porque ella decía que su hija ya había diezmado del dinero que le había mandado a ella. Y entonces para ella era diezmar de lo diezmado. Y más sin embargo, pues mi abuela, ella tenía otro concepto porque ella nos ha enseñado, ¿verdad? De que todo lo que recibimos, no importando de quién, pues había que diezmar. Exacto. Y entonces yo pude ver la diferencia entre mi abuela y la señora, porque ella siempre carecía de cosas y siempre había, ¿verdad?, necesidad ahí. Pero gracias a Dios que Dios tocó el corazón y trabajó en ella y empezó a dar. Entonces a veces, si nosotros hablamos de diezmar sobre lo diezmado a personas que tal vez no lo van a entender, ¿verdad? Van a tomar otra como perspectiva. Y se me hizo muy Exacto. interesante lo que dijo hermano Mardoqueo de diezmar sobre lo diezmado. Solo quería decir esto, comentarles lo que había escuchado, ¿verdad? Que les bendiga. Oh, qué bueno. En realidad, como decía, entonces sí hemos estado haciendo ese trabajo, solo que tenemos que hacerlo mejor, vamos a decir, y seguirlo transmitiendo, ya que pues dentro de acá es maravilloso. Tenemos a las personas que están trabajando, tenemos a Mano Mardo que está trabajando con los niños, también tenemos a nuestra hermana Esther que está encargada con el Ministerio de Jóvenes, o sea que es aquí donde vamos a estar trabajando. Voy a dejar un pequeño espacio, yo creo que hermano Fernando, creo que era. Amén, hermano. Solo con una pregunta. A la luz de la palabra o según la Biblia, ¿para qué se utilizaba el diezmo? Bueno, recordemos que dentro de el concepto que se daba en el Antiguo Testamento es algo muy distinto que hoy en día, ¿verdad? Cuando digo distinto es que antes era exigido y las personas tenían que dar esa décima parte porque los levitas no habían recibido una heredad para poder trabajar. O sea, ellos tenían que estar trabajando dentro del templo. Entonces, hoy en día, la décima parte ya no es forzada. Como decía mi hermano Mardo, hay pastores que ni siquiera, por lo menos yo le voy a hablar de mi caso, puede pasar un año y yo no toco ese tema. Incluso los que se encargan de enseñar acerca de ofrendas y de diezmo son los líderes. No lo hago yo. Y en realidad, cuando digo que no lo hago yo, no es porque no tenga necesidad de que la iglesia me ayude. Lo hay. Pero en realidad la iglesia, voy a decir, es movida a dar para que de alguna manera esa pequeña donación que se da me ayude a mí. Entonces, pareciera que es como un pago, pero no, ¿verdad? Si una persona va, incluso cuando yo empecé a pastorear, yo lo decía, yo no quiero ir a un lugar, o sea, que me pongan a un lugar donde ya haya una iglesia organizada. No, yo quiero empezar de cero. Cuando yo llegué a Ipala, solo habían 2 familias. Y yo le decía, incluso yo estaba recién casado, y yo le decía, Señor, tú vas a proveerme. Pues el Señor me proveía trabajo, Él proveía recursos. Luego la iglesia ha empezado a crecer y a crecer, pues ya pues voy a decir, de alguna manera, pues ya los trabajos ya no los he podido hacer porque tengo que dedicarme más ya a la obra de Dios. Entonces, en este caso, hermano Fernando, la perspectiva que se daba en el Antiguo Testamento, pues era exigido porque los levitas no tenían, puede decirlo, ¿qué? Una tierra para cosechar, un lugar para decir, bueno, aquí voy a sentar yo mi parcela, voy a hacer siembras, voy a comer uvas, voy a comer esto y así sucesivamente. No sé si pude aclarar su duda. Amén, hermano. Así que es un gran desafío y tenemos que seguir transmitiendo esto y yo sé que vamos a hacer un gran trabajo y yo sé que Dios nos va a seguir ayudando. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva. Tenemos la crisis
del yo-yo. La imagen es bastante así, como un poco fuerte, pero en realidad es lo que sucede dentro de las personas que son avaras, o sea, solo lo desean para ellos. Y esto dice, la influencia ha invadido la iglesia, o sea, esta influencia de esta crisis de que solo yo y yo y yo y solo yo ha crecido grandemente. Debemos de estar conscientes que el materialismo del mundo ha invadido nuestras bancas. O sea, no es que sea nuestra, sino que en realidad ha invadido a la congregación, ha invadido a que la gente sea tentada a pensar de que no se necesita dar. En realidad la cuestión de esto del dinero es como Pablo lo presenta. Si hay amor a este recurso, pues ahí va a surgir una raíz de maldad. Entonces aquí, como lo presenta, el problema no es que nuestra fe haya fallado, sino dice que hemos probado a Mamón, que ese era el Dios, o sea, así es conocido ese Dios que se llama el dinero, y lo encontramos adictivo, o sea, lo encontramos fantástico, y cualquiera pueda decir, ¿quién no va a querer dinero en este tiempo? Incluso ustedes presentaron una perspectiva acerca de lo que se vive en este siglo XXI, acerca de lo que Juan Wesley mencionó, gana todo lo que puedas. ¿Y qué ha hecho la gente para ganar dinero? Ha hecho cualquier cosa. O sea, no importa. Que yo me sorprendía un día que escuchaba era una historia de una joven que su mamá la golpeaba y llegó un día, dice que ella fue a vender a su propia hija. O sea, a la persona que le diera más dinero por su virginidad, esa persona pues se la iba a vender. Y cuando yo escuchaba esta historia, yo dije, ¿qué es lo que en realidad hace hoy la gente? Es capaz incluso de vender a una hija, o sea, vender su virginidad por obtener dinero. Entonces, esto es una situación que voy a decir, no queremos que suceda, voy a decir, tampoco en la iglesia, que las personas sean desde este punto de perspectiva, aunque no vendan un hijo o una hija, pero hay muchas personas que solo piensan en ellos. Por eso dice, al momento de probar el dinero, se vuelve algo adictivo y como resultado hemos descubierto que es inconveniente seguir a Cristo. Las personas que a veces tienen sueños y dicen yo quiero ser un emprendedor y luego encontraron en el camino ciertas dificultades o de hacer un dinero fácil. Entonces hay muchas personas que se han adentrado al narcotráfico o a las pandillas o al robo, a tantas otras cosas. Entonces debemos nosotros cada día ir trabajando arduamente, enseñarle a nuestros hijos que todo proviene de Dios y que debemos de conformarnos con el recurso que Dios nos da. No digo que nos conformemos con eso poco que tenemos, pero que seamos, voy a decir, con un balance, o sea, no seamos ansiosos, porque hay muchas personas que son ansiosas y dicen que quieren tanto dinero y esto y lo otro. No, seamos balanceados, digámosle al Señor que si Él nos da la oportunidad de tener un buen trabajo, pues qué bueno. Yo quiero decirle, yo admiro a muchas personas que a veces tienen ciertos trabajos y se están preparando siempre, siguen estudiando la universidad, siguen capacitándose, siguen emprendiendo, o sea, son muy emprendedores. Y esto es algo que nosotros necesitamos dentro de la iglesia. Todo eso no es para mí, o sea, lo que yo estoy haciendo. Yo quiero compartir de alguna manera de lo que Dios me da a mí con otras personas, porque cuando piense solo en mí, entonces me volveré como esa persona que está en la imagen. O sea, solo voy a querer para mí todos los recursos que vengan. No sé si alguien quisiera mencionar. ¿No? Bueno, continuamos. También dentro de la iglesia tenemos problemas de visión.
No miramos más allá de la necesidad que nosotros tenemos. O sea, no miramos a la gente que está necesitada. Y en realidad, no estoy diciendo que ese solamente sea eso nuestro objetivo, de andar ayudando a la gente que no tiene recursos. De alguna manera debemos siempre llevar el evangelio también a estas personas que están necesitadas de alimento, de ropa o de cualquier otro recurso. Nuestra gente necesita una visión más grande. Debemos mostrarles un cuadro de un mundo perdido y sufriente. Cuando hablamos de un mundo perdido y sufriente, en realidad recordemos que no todos allá afuera tienen la probabilidad de lo que nosotros tengamos. Ustedes muy bien lo dijeron. Las personas que le sirven a Dios, honran a Dios, como la lectura que leíamos, honran a Dios con sus bienes, siempre van a tener, o sea, Dios siempre los va a mantener saludables. Yo recuerdo a una persona que cómo se quejaba de que sus hijos se enfermaban y que a veces se le perdía el dinero, y en realidad la pregunta era, ¿pero por qué le pasaba todo eso si es un hijo de Dios? Y es que él en sus finanzas no era un buen mayordomo, él era desparramador, no, a veces no guardaba para la casa, a veces él compraba ciertas cosas, pero hacían falta otras. Cuando daba ofrendas, pues no las daba quizás de gratitud, y cuando iba con el médico, pues ahí dejaba muchos recursos. Entonces, debemos de enseñarle a las personas o a ese mundo perdido y sufriente que tenemos un Dios. No es que si le servimos, Él nos va a recompensar, o como vimos anteriormente, hay gente que le sirve a Dios o le es obediente solo para que Dios le dé cosas, y tampoco no se trata de eso. O sea, no es el fin primordial enseñarle a la gente eso. Somos obedientes y le servimos a Dios, y es por la gratitud de la salvación, es por lo que Dios nos ha regalado. No es algo que le podamos pagar, y en realidad es algo que necesitamos también enseñarle a nuestros hijos, a los jóvenes, que ellos puedan ver las necesidades de estas personas que cada día sufren de hambre o de cierta desnudez. Tenemos carencia de modelos dadivosos. Recordemos cuando Jesús le enseñó, cuando él dijo, esta viuda ha dado más que todos ustedes. Pero ¿cómo es posible? Usted pueda imaginarse que Jesús esté diciendo que una viuda pueda dar más que todos aquellos. Y en realidad no se trataba de la cantidad que se estaba dando, sino lo que Dios estaba viendo era la gratitud y el despojo que esta persona estaba haciendo. Claro que nosotros no nos sentiríamos muy contentos, ¿verdad? Que el Señor nos diga, bueno, mira, Mardo, te vas a quedar solo con 100 y tenés que ir a dejar los 900, ¿verdad? No nos sentiríamos muy a gusto. Pero en realidad dice que esta viuda, dice que dio todo. Y a veces es lo que Dios quiere, que nosotros estemos dispuestos a dar todo. O sea, es como dijo, es todo o pues es nada. Y a veces mucha gente dice, no, pues no lo voy a dar todo, voy a dar otro poquito, o perdón, voy a dar un poquito menos. No, es todo o mejor no damos nada. Porque Dios no se va a agradar, o sea, Dios no va a ver con buenos ojos porque no estamos dando con esa sinceridad. O sea, no estamos siendo dadivosos, estamos dando por, como dice Pablo, por conveniencia o por que nos están forzando. Él quiere ver gratitud o esa dádiva en cada día, en cada uno de nosotros. La generación mayor, o sea, los retirados de contribuyentes dadivosos, deben ser utilizados como modelos de una vida de mayordomía total antes que se vayan. Y claro, hemos obtenido buenos modelos de las personas que se nos han adelantado. Yo le decía a un hermano, yo le agradezco tanto a Dios por el tiempo que Dios me dio a mi papá. Recuerdo que íbamos a iniciar el proyecto de la construcción. No contábamos con ni siquiera con el 50% del presupuesto para la construcción, pero él me dijo, vamos a iniciar, le vamos a creer a Dios que Dios va
de alguna manera van a venir los recursos, y así fue. Entonces necesitamos a personas que nos motiven y nos hagan siempre ver que Dios está en el asunto, que Dios está ahí para darnos esa fortaleza, para ayudarnos en los proyectos, y en que en realidad no sea ese el objetivo, porque Dios no nos ha mandado tampoco a que hagamos construcciones, pero que Él nos muestra que cuando iniciamos algo, si lo ponemos a Él en primer lugar, Él siempre nos va a dar, voy a decir, siempre esa aprobación. La pregunta: ¿cómo entenderán los creyentes jóvenes los conceptos de una vida de mayordomía total si estos principios no son modelados y compartidos por la generación que ha demostrado exitosamente la fidelidad de Dios? Gracias, como decíamos, gracias a Dios, hemos de alguna manera, hemos estado siempre cerca. El Ministerio de Jóvenes, el Ministerio de Niños, siempre ha compartido de alguna manera, e incluso siempre se nos ha enseñado que como iglesia seamos unidos, que apoyemos cuando se hace el servicio del Ministerio de Niños, que vayan todos los papás, que vayan los jóvenes y que apoyen. Lo mismo si se hace otra actividad, que estemos unidos, o sea, que estemos mostrando de esa mayordomía y que enseñemos a nuestra familia a poder dar. Recuerdo hace unos días atrás, bueno, no unos días, sino hace creo unos 3 meses, yo le di a mi hijo más pequeñito, él no tiene todavía 3 años, y no recuerdo si era un billete de a 10 o de a 20, pero cuando yo se lo di, él se fue contento y él lo fue a poner a donde estaba el ofrendador. Él no pensó que había que tomar vuelto y traérmelo de regreso. Entonces, cuando nosotros demos, voy a decir, demos con esa gratitud, no esperando a que por lo que estamos dando Dios nos va a devolver, ya que necesitamos, voy a decir, esos modelos dadivosos que en realidad, pues, nosotros vamos a hacer porque los ancianos se nos han estado adelantando y nosotros tenemos que ir siendo esos modelos para las siguientes generaciones. También debemos de estar transmitiendo la visión para formar una iglesia dadivosa, ya que este es uno de esos problemas que no se está dando. O sea, no estamos aprovechando el potencial al 100% en algunas áreas. Claro que en algunas áreas sí lo estamos logrando, pero debemos de confiar de que los jóvenes son capaces de dar más, los niños son capaces de dar más. O sea, debemos de apostarle a eso, de que necesitamos formar esa iglesia de visión que sea una iglesia dadivosa, ya que yo les he dicho incluso a los hermanos, uno de los problemas que ha surgido dentro de la iglesia es, vamos a dar una ofrenda de amor, pero una ofrenda de amor, a veces la gente saca un quetzal, a veces saca 5 quetzales, y yo digo, ¿en realidad será eso una ofrenda de amor? Para mí no. O sea, para mí es como cuando Jesús dijo, no, ustedes dan quizás de lo que les sobra. Entonces, hay que estar cada día confiados o apostándole a que la juventud y los niños va a ser esa iglesia dadivosa que Dios va a transformar en cada uno de los lugares donde nosotros estamos. Confiemos, pero es necesario que les estemos enseñando. Y para ello, para que se forme esa iglesia dadivosa, pues claro, aquí vienen los principios que vimos anteriormente. Estos principios de mayordomía cristiana son muy importantes. Dice, da tu primera porción a Dios. ¿Y qué es esa primera porción? Lo dice Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Ahora, ¿estamos dispuestos nosotros a dar? ¿Estamos dispuestos a tomar esos principios bíblicos? ¿Estamos dispuestos no solo a tomarlos, sino a enseñarlos a las siguientes generaciones? Debemos de hacerlo. Debemos de confiar. Si queremos que haya una iglesia dadivosa, una iglesia que está dispuesta a dar, pues
tiene que ser así. Tenemos que enseñar estos principios dentro del lugar donde estamos. Da con regularidad. Dice 1 Corintios 16:2. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero, ya que es lo que en realidad a veces sucede. Dicen, no, pues a mí no me han pagado, pues yo no tengo que dar, no tengo que dar el primer día de la semana o el último día de la semana. Pues no sé, pero si usted da con regularidad y lo da con esa gratitud, Dios lo va a ver. También ahí en esa parte del 16:2 de 1 Corintios, da un porcentaje, o sea, aparta algo, aparta algún dinero conforme a esos ingresos que tú tienes. O sea, haz un plan de todos los ingresos y tienes que disponer a dar siempre una parte. O sea, no te está pidiendo el Señor todo el cheque o toda la quincena o toda la semana. No, está diciendo que apartes algún dinero y de eso des siempre un porcentaje. Y al final, esto es lo que amarra los 3 anteriores y es dar con gratitud. Siempre dice, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20. Porque Dios ama al que da con alegría. A veces nosotros le cambiamos la frase y decimos, porque Dios bendice al dador alegre. No, dice Dios ama al que da con alegría. Entonces, debemos de enseñarle estos 4 principios siempre a nuestros hijos, a los jóvenes, a los niños, a las personas que estén alrededor. ¿Por qué? Porque necesitamos estar sembrando, o sea, necesitamos ver esa cosecha. Y, claro, usted puede decir, muchas veces, a veces se manifiesta o la gente dice, no, es que el pastor siempre está hablando de ofrenda o siempre está hablando de diezmos. Y yo recuerdo un hermano que una vez nos decía, hay gente que se ha cambiado para ir a otro lugar y en una ocasión recuerdo que un hermano estaba hablando de finanzas, dijo, quiero contarles algo. Aquí vino alguien y dentro de esta congregación nosotros tenemos siempre, cada ciertos meses, los hermanos donan sangre. O sea, se hace una jornada de donación de sangre y se le invita al pueblo para que se una, para que sea un donante. Y alguien vino acá y dijo, pastor, aquí no solo le quitan el dinero a uno, sino que hasta la sangre le quieren quitar a uno. O sea, qué barbaridad. Entonces, no es gente dadivosa, o sea, no se le ha enseñado estos principios. No estoy diciendo, ¿verdad?, a que nosotros pues vamos a ir y vamos a hacer una jornada para pedir donadores de sangre, no. Pero si usted tuviese ese incentivo de un día de decir, bueno, vamos a ir a cierto lugar y vamos a traer para que hagan donadores de sangre, pues sería algo maravilloso. Necesitamos dar con gratitud y como dice ahí, porque Dios ama al que da con alegría. No sé si alguien quisiera aportar algo sobre estos principios. Pastor, sí, hermano Eric. Bueno, yo soy del pensar que si no lo voy a dar con gozo, con agrado, mejor no doy nada. Ese es mi pensar, de manera muy personal. De hecho, cuando me ha tocado promover el primer domingo en la iglesia, con el tema de los víveres o que sea, yo le digo que si no hay amor, que no dé nada, que Dios verá cómo sostiene a la familia pastoral, pero si lo va a dar con recelo y con cosas, que no dé nada mejor. Recuerdo una vez quiso minarse en mí una actitud no buena. Mi familia pastoral, pues, a fin de año, en varios años, bendecimos la familia pastoral con ofrenda y cosas.
Y después yo veía a los hijos del pastor, por ejemplo, posteando fotos en Estados Unidos y comprándose cosas. Y yo dije, mira, para eso le di la ofrenda. Y después me recapacité en mí mismo y dije, sí, para eso se la di. Para que ellos la disfruten conforme tengan el gusto. Para lo que ellos quieran, para eso se la di. Entonces, esa situación de saber que lo que damos a nuestra familia pastoral es para que ellos lo inviertan y vean cómo pues disfrutan su dinero, ¿verdad? Más allá, uno no puede darle un regalo a alguien y decirle, mira, te doy esta camisa, ponétela con este color de saco, con este pantalón. No, usted da la camisa y la persona verá si se la pone, si le gusta o no le gusta. Entonces, en ese sentido. Y después con el tema de las ofrendas, pienso que es una disciplina propia del cristiano ofrendar. Bueno, acá voy a ver si tengo acá en Costa Rica una ofrenda decente es este billetito. Son 1000 colones, equivale más o menos a $2. Es una ofrenda decente aquí. Y hay otras ofrendas que, bueno, son moneditas blancas, llevamos acá. Y hemos tomado la disciplina acá en la iglesia de nosotros, los miembros y líderes viejos o con trayectoria de la iglesia, ofrendar con este billete. Y personalmente yo me gusta buscar el billete que esté más bonito, más planchadito, que esté, no porque valga más o valga menos, sino que es la ofrenda que yo llevo al Señor. Yo soy así meticuloso en revisar mis billetes. Lo que veo bonito los aparto para la ofrenda o para el diezmo y así. Es una manera personal y muy propia, muy de mi parte. Y bueno, mi esposa y yo estamos plantando un campo blanco en un lugar y algo he aprendido a través de los años, que si a mí la gente, yo como líder, me ven ofrendando con esto, se ven retados a ofrendar de la misma manera, a honrar a Dios de la misma manera. Si me ven a ofrendar con moneditas y cosas, ofrendan igual. Pasó una vez, fue y nos cubrió una persona y ofrendó estas moneditas y se nos cayó la ofrenda terriblemente en el campo. Entonces a veces nosotros incluso tenemos que echar justa la gasolina que vamos a ocupar para el viaje y todo, pero ofrendar bien para que la gente no pierda eso. Y bueno, me estoy desahogando, perdón. La única vez que me he visto tentado a no diezmar, lo recuerdo muy bien, y me tuve que golpear a mí mismo, por así decirlo, fue en el 2014, cuando Costa Rica hizo historia en el Mundial. Yo trabajaba haciendo camisetas. Yo trabajaba haciendo camisetas y le pedí a mi jefe esa semana, se la pedí en camisetas. Y me tiré a la calle a vender camisetas. Y en el 2014, en 3 días, yo me hice $1,500 en ventas, en 3 días, con una inversión de aproximadamente $80. Gracias al Señor, pues, es bueno para vender. Y entonces al momento de yo estar apartando mi diezmo, resulta que ese diezmo era una cantidad considerable. Y dije, caramba, ¿cómo voy a diezmar tanto? Eso se me vino a la cabeza, fue como esa vocecita ahí, como en las caricaturas, el diablo a un lado y el ángel al otro lado. Entonces lo que hice fue rápidamente contar, meter al sobre, sellar y esto no es mío, punto. Esto no es mío. Entonces, saber que el 10% le toca al Señor y es de Dios y no importa lo que sea. Si es mucho es porque Dios me ha bendecido mucho. Si es poco, pues es poco lo que tengo. Y para terminar, aquí mi esposa tiene el 100% de las claves de las cuentas, de las tarjetas y todo, por una sola razón. Mi esposa es una mujer sumamente fiel al Señor. Lo primero que sale de nuestras arcas son los diezmos y las ofrendas. Están presupuestados en nuestro presupuesto mensual. No es al azar, están presupuestados totalmente. Y por eso es que ella tiene libertad económica en la casa. Si ella le robara a Dios, ¿cuánto más me podría robar a mí? Entonces, otra última cosa que aprendí, chica, ¿cómo hablo? Es que Dios no necesita que yo diezme. Yo necesito diezmar. Yo necesito diezmar. Dios no necesita que yo diezme. Yo necesito diezmar para no poner mi confianza en el dinero. Cerramos micrófono. Gracias, hermano Eric. Gracias por su aportación. Diga, hermana Sisi. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Le bendiga.
Dios les bendiga a todos ustedes. Yo quería dar una pequeña aportación. Fíjense que desde que llegué aquí a Guatemala me percaté de algo, y es que hay muchos tabú a la hora del diezmo, de las ofrendas. A veces quizás hasta los mismos miembros de la iglesia piensan que el dinero va a ser desviado a otras cosas, pero no saben que todo lo que estamos donando, todo lo que estemos haciendo, nena, y ahora vas a saludar, es para la obra del Señor. Exacto. Desgraciadamente hay algunas iglesias que han utilizado el dinero para su propia conveniencia. Eso no es menos cierto, y lo he visto mucho más aquí en Guatemala que en mi país. O sea, se estila mucho más hacer iglesias propias, quizás hasta para robar a los miembros de la iglesia y demás. Pero yo pienso que esto debemos de climatizarlo un poquito en la iglesia. Disculpe, hermano, ella quiere saludarlo. Saluda. Hola. Dile hola. Hola, Hay princesa. que climatizarlo un poquito más en la iglesia y concientizar en este sentido, que no es para robar, es para la obra del Señor, para hacer Exacto. actividades, ¿verdad? Entonces, yo pienso que aquí en Guatemala hay un poquito de tabú en cuanto a eso. Yo vengo en Cuba de una iglesia bautista. En esta iglesia lo que era el diezmo y las ofrendas era algo que era muy organizado, ¿verdad? Porque cada miembro mes con mes daba el 10% de su salario. Inclusive yo pienso que era registrado y todo por una secretaria en la iglesia, donde se recogía ese dato, y los miembros de una forma muy disciplinada diezmaban mes con mes para la obra del Señor, porque de ahí se le recogía también un pequeño porcentaje que se le daba al guardia de la iglesia. Como había un seminario, se le daba a los trabajadores también de la cocina. O sea que todo iba encaminado al trabajo, a formar líderes y a formar misioneros que formaba ese seminario, y de una forma muy organizada se hacía. Pero yo pienso que quizás esto haya que predicarlo un poquito más en la iglesia, de forma tal de que no llegue en mala información o un mensaje que no sea el adecuado, ¿verdad? Hay que usar palabras que las personas lo entiendan, porque tenemos que ver que el nivel cultural de todos los miembros de la iglesia no es el mismo, y se puede dar a malinterpretar. Entonces, de una forma, creo, bien estructurada, hay que tratar de llegar a los miembros para que todos puedan de una forma disciplinada diezmar, porque es bíblico. O sea, no es algo que queremos hacer nosotros, es algo que está en la Biblia. Ese era mi aporte, hermano. Gracias, hermana. Sí, sí. En realidad, creo que el clima sobre motivar a la gente, que la gente no nos malinterprete, sino que, como dije al principio, que formemos esa credibilidad de que los recursos se están manejando de la manera más ordenada. Y como decía mi hermano Eric, ¿verdad? Pues que la iglesia le confíe, o sea, le confíe al liderazgo, al pastor, que las cosas se van a estar manejando bien, o sea, que las cosas se van a hacer bien, porque como decía lo que dice Colosenses, todo lo que hacemos, pues claro, lo hacemos para el Señor, y lo que hacemos para el Señor, pues hay que hacerlo lo mejor. Continúa la siguiente diapositiva. Debemos de creando un clima que motive a dar. O sea, necesitamos este clima, ya que en muchas ocasiones, pues, se da un clima a veces un poco turbio, como decía mi hermana Sisi, donde surgen ciertos tabús o cierta desinformación, o que a veces, pues, se ha dado, o sea, se han enviado ciertas ofrendas y no se ha informado. O sea, debemos de que este clima sea un clima agradable, y que la gente se sienta, pues, comprometida a dar la mejor ofrenda para el Señor. Una familia que es incapaz de hacer el compromiso de dar a Dios una 10ª parte de sus recursos, debería examinar realísticamente sus gastos y los hábitos de su estilo de vida. Tal vez eso requeriría también un examen crucial de sus valores espirituales. Usualmente, si se necesitan más fondos para las conveniencias familiares, la familia promedio encuentra los medios de alguna manera para obtener lo que quiere. Yo les decía eso, a veces hay familias en Guatemala que
gastan más de lo que, pues de lo que ganan. Yo no sé cómo le hacen para ajustar el resto del otro dinero. Y esto es una situación difícil, pero muchas de estas familias que suceden o pasan esta situación, pues muchos de ellos a veces no son cristianos, no le están sirviendo al Señor, porque yo he confiado y yo he tenido el concepto de lo que el rey David dice: joven fui y hoy que yo estoy viejo, yo no he visto un justo, o sea, una persona que honre a Dios, que esté en una situación así. Siempre va a haber pan, siempre va a haber lo necesario para esas personas que honran a Dios. Y no es que porque nosotros seamos obedientes o como lo decía, que tengamos esa mentalidad, yo voy a ser obediente para que Dios me bendiga o para que Dios me dé un buen trabajo, me dé una buena casa, me dé esto y un montón de cosas. No, lo que Dios quiere ver es que demos con esa gratitud, con ese amor y que la gente, o sea, cuando vea a la gente con esa motivación en nuestras vidas, con ese clima agradable, también ellos van a ser movidos a dar, porque por eso dice, si esta gente no está apartando, pues debería de examinarse, debería de pensar por qué es que los recursos que ellos tienen se van tan rápido, o sea, por qué es como un costal roto, o sea, se está tratando de llenar y de llenar, pero en realidad nunca se llena. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice, ¿verdad? Son como cisternas rotas. Van a ir a trabajar muy temprano, pero no va a funcionar ese trabajo. Van a tratar de abarcar un montón de comida, pero al final no se van a saciar. Entonces necesitamos crear ese clima agradable, o sea, que la gente sea movida a dar, o sea, que se sienta motivada. Claro que, como decía mi hermano, creo que mi hermano Eric fue el que mencionó eso, a veces hay personas, incluso a veces líderes, que no dan, y es porque a veces el pastor cuando recibe lo que, o sea, lo que le da la parte de tesorería, se le da a él, a veces hace gastos en esto o en otras cosas, y a veces dicen, no, pues yo no voy a dar porque el pastor no le está dando un buen uso al diezmo que yo estoy aportando. Y esto es una situación también, a veces, pues, que se da a veces a que la gente, pues, no dé esa décima parte, porque dice que el pastor, pues, se lo está gastando en cosas innecesarias. Pero eso lo voy a dejar a criterio de ustedes. Yo sé que ustedes, pues, donde ustedes se congregan, pues, no pasa así. Y si de alguna manera, pues, sucediera en algún lugar, pues que usted pueda cambiar esa perspectiva de que usted no da ese diezmo o esa ofrenda para esa persona, sino que usted lo está dando con amor, y si esa persona es un mal mayordomo, pues esa persona le da a dar cuentas a ese Dios maravilloso. Vamos a ver algunos pasos para que haya una libertad de finanza. Esta situación voy a decir, cambiar la perspectiva dentro de algunas familias, ya que hay familias que están siendo prisioneras a veces de las tarjetas de crédito, o a veces porque se endeudaron comprando un carro o una propiedad o algo que tal vez se iba a desvalorizar pronto. Dice, tu congregación está compuesta de 4 tipos de familias en relación a la libertad financiera. La primera es las familias que no son financieramente libres, y todo mundo lo sabe. O sea, la gente conoce la persona que va a la iglesia y está pasando situaciones difíciles. Dice, están en déficit y van hacia una ruina total. O sea, no tienen una forma de poder reparar su situación financiera. También hay otro grupo que
es un poco, o sea, no es que sea totalmente libre, pero porque todavía saben, o sea, ellos tratan la manera de poder ir aportando o tratando de hacer algunos créditos o logrando de alguna manera sobrevivir a que se dé esa bancarrota o lleguen a un total fracaso. La tercera familia es las que sí son financieramente libres, o sea, que están bien económicamente, pero que no saben cómo honrar a Dios con su libertad financiera. O sea, a veces son desparramadores, hacen malas inversiones y por eso dice usando sus recursos de una manera egoísta. Ya que hay mucha gente pues que piensa que si tienen es porque a ellos les ha costado o porque ellos son inteligentes o así sucesivamente hay ciertos pensamientos egoístas. Y al final se encuentra pues la última que es igual que la anterior, solo que con una perspectiva diferente, porque esta sí honra a Dios con sus riquezas, como lo que leíamos en Proverbios capítulo 3 en el verso 9. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias, pues así dice que estarán hasta reventar, o sea, estarán llenos tus graneros y no, o sea, no habrá ninguna falta de eso. Entonces, estos 4 puntos, o sea, debemos de alguna manera manifestarlo. Necesitamos que haya esa libertad financiera y que la gente esté honrando a Dios con lo que Dios pues le está siempre aportando a través de su trabajo. El segundo es que se debe de establecer una misión vital y un ministerio de compasión para otros, ya que hay muy poco referente a esto en algunas congregaciones. Claro que hoy en día estamos tratando la manera de que la cabeza, que es el papá, pues sea una persona que le enseña a su esposa, que le enseña a sus hijos a que sea comprometido a dar. No solo dinero, porque mayordomía no es solo dinero. Hay gente que, recuerdo a alguien que me dijo en una ocasión, hablamos de que íbamos a regalar ropa y me dijo, no, yo mi ropa mejor la quemo, me dijo. Prefiero quemarla, me dijo, que alguien más se la ponga. Yo me asusté cuando escuché este concepto de, o sea, de una persona que aparentemente es evangélica, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que compartamos siempre de lo que nosotros tenemos. Por eso dice Dios derrama su gracia sobre una iglesia que es generosa al dar. Si el papá da, los hijos lo van a ver. La esposa lo va a ver. O sea, ese modelo que está allí, que está dando, lo van a ver el resto. Por eso necesitamos, pues, voy a decir que la cabeza esté en orden, que esté bien, que si la cabeza no está bien, pues de alguna manera las cosas no van a marchar como nosotros necesitamos. Sí, diga, hermano Eric. Bueno, respecto a eso, a dar. Bueno, no, usted se molestó cuando le dijeron eso, que iban a quemar la ropa, pero a mí que no me lo dijeron, pues, me causa molestia y bueno, da ganas de bajarse de la cruz. Yo soy del pensar que uno debe dar de lo bueno. Por ejemplo, imagino que en Guatemala también pasa, acá hay arroz 99% grano entero, 80% grano entero y sus demás derivaciones. Bueno, yo soy cocinero y soy bastante gustoso para comer. Entonces, si yo no como el arroz 80% grano entero, no tengo por qué regalar el arroz 80% grano entero. Por así decirlo, es un ejemplo. Si yo no uso cualquier cosa, no tengo por qué regalarlo a otra persona, porque o sea, la otra persona no es menos que yo por el hecho de que tenga tal vez un estado económico poco menor que el mío, lo que sea que esté pasando. O sea, yo tengo que dar de lo que yo uso, de lo que yo como, porque eso considero que es lo bueno. De lo que yo considero que es bueno para mí, debo considerar que es bueno también para la otra persona. Yo no puedo ir como estamos recogiendo un diario para dárselo a X familia de la iglesia a comprar de todo lo baratito que hay, si yo no me como eso baratito.
Porque, y no siempre, pero casi siempre lo barato es de menor calidad que lo un poquito más caro. No siempre, pero casi siempre. Entonces no es justo y no es de un cristiano ese accionar. Si yo no me lo como, no puedo pensar que la otra persona se lo va a comer solo porque sí, porque yo quiero. Entonces, me dio un poquito de coraje, a pesar de que es una historia aparte y fue con usted el asunto, pero da un Sí. poquito de coraje con eso. Es bastante difícil, hermano Eric, y al resto, pues, no sé, ¿verdad? Si, algunos sí lo ha vivido, pero creo que cada uno a veces hemos oído a personas, y yo recuerdo que era algo que yo le decía, lo que mencionaba mi hermano Eric, a una hermana de la iglesia, me dice, es que mi esposo me manda a cabal. Entonces le dije yo, para que Dios la bendiga en lo que usted va a dar, tiene que dar de lo que a usted le va a hacer falta. O sea, usted tiene una cierta medida para sus porciones de comida. Entonces, quítele un poquitillo a lo que usted tal vez va a querer comer y déselo a la otra persona. Entonces, cuando usted haga eso, usted le va a demostrar a Dios en realidad que usted no está dando de lo que a usted le sobra, sino que usted está dando de algo que a usted le va a hacer falta. Y eso es la compasión, o sea, es la empatía que nosotros tenemos que sentir por las otras personas. Y claro, es lo que Dios quiere ver. Por eso dice que Dios va a bendecir o va a dar gracia, como dice acá, derramará de su gracia sobre una iglesia que es generosa al dar. No que da de lo que ya no sirve, de ropa que ya no se pone, no, que sea, como decía mi hermano, algo que a nosotros todavía nos gusta. Si es algo que tenemos de comida, no, que ya se va a arruinar, ya su fecha de expiración pues ya va a llegar y regalémosla. No seamos así, no seamos ingratos, tengamos compasión y demos siempre de lo mejor. Dentro de este paso, dice que la iglesia, o sea, la iglesia es la iglesia cuando está proclamando amor, perdón, esperanza y comprensión. Cuando se desvía de estas proclamaciones ejemplares, cesa de ser la iglesia que Dios anticipó y comisionó. ¿Por qué? Porque la iglesia está proclamando no solo esperanza, perdón, sino que también amor y esa comprensión. O sea, ver a una persona que está necesitada y utilizar, vamos a decir, nosotros decimos poner en los zapatos o técnicamente decir esa empatía que sintamos en realidad por esa persona. ¿Qué sería si nosotros estuviésemos ahí? O sea, que yo fuese ese anciano que está ahí y que ya tengo no sé cuántos días de no comer y que llegue alguien a ofrecerme de lo que él estaba comiendo. Y fue algo que yo experimenté. Estábamos comiendo en un lugar, llegó un niño y se acercó. Yo todavía no había empezado a comer mi pedazo de carne y me dice él, regáleme algo. Y pues yo iba a pensar, dije yo, ¿con quién andas? Estoy solo. ¿Dónde estás? Pues yo no es que no le quería regalar, no vayan a pensar eso. Bueno, tomé mi pedazo de pieza, se lo di y dije, bueno, aquí para que se dé, para que me traigan otra porción, pues él se va a ir o ya tenga hambre. Entonces, cuando nosotros damos de lo que, o sea, de lo que yo estoy comiendo, Dios va a ver que nosotros somos esa iglesia generosa. O sea, vamos a demostrar que no damos como Jesús dijo, de lo que nos sobra o de lo que ya nos sirve, porque hay mucha gente que a veces hace ese tipo de donaciones de algo que ya va a arruinarse y no debe de ser así. Seamos generosos dando siempre de lo mejor. La iglesia sirve mejor cuando lo hace sin egoísmo, con la intención de dar antes que recibir. O sea, esa será la clave para que haya siempre un éxito dentro de la iglesia, ya que en muchas ocasiones, voy a decir, a veces se le da a ciertas personas que esperamos que nos den algo a cambio y no. Démosle a la gente a la cual no nos puede dar absolutamente nada.
y es de esa gente que no puede darnos nada, ni siquiera un favor, ni siquiera nada, pues es cuando estamos demostrando lo que decía al principio, la verdadera proclamación de amor, perdón, esperanza y comprensión para los más necesitados. El último paso es retar a cada cristiano a que tenga un plan de visión y a que pruebe a Dios con sus contribuciones, porque es lo que a veces no sucede. O sea, a veces estamos limitados y decimos, no, es que yo estoy escaso, es que es el único billete que tengo, y o sea, empezamos a poner tantos peros. Anima a los cristianos a verse a sí mismos como esos canales de los fondos de Dios y no como una fuente humana para respaldar la obra de Dios. O sea, nosotros somos el medio para llevar esa bendición que Dios ya está dando, pero debe de haber un plan. O sea, ¿cuál es este plan? El plan debe incluir el propósito. O sea, ¿por qué damos? Si alguien tuviese, voy a decir, la motivación de leer Tito 2:7, si alguien lo quiere hacer. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Gracias, hermano. En realidad necesitamos estar enseñando, o sea, que la enseñanza, o sea, que el testimonio que yo esté dando, ese sea el propósito, honrar a Dios a través de lo que yo estoy haciendo. Luego viene una segunda parte y es la necesidad. O sea, ¿por qué dar ahora? O sea, ¿por qué estamos dando ahorita? O sea, ¿qué es lo que va a producir cuando demos en ese momento? Nos va a mover la compasión, no la lástima. La compasión nos moverá a como lo que dice Marcos 12:31. Es ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, velo como ¿qué fuera si tú estuvieras ahí? O sea, ve la necesidad de esa persona. Ponte en ese lugar. Y si tú estuvieses en ese lugar, tú dijeras, ojalá que esa persona accionara y me diera. Entonces, cuando accionamos y damos, entonces es lo que Dios quiere ver siempre en nuestras vidas, esa compasión. También debe de haber un plan. ¿Cómo debo de dar? Esto era algo que leíamos anteriormente en Corintios, pero voy a pedir que, creo que fue la primera carta, pero aquí es la segunda carta. Si alguien la tiene ahí antes que yo, puede abrir su micrófono y leerla. 2 Corintios 9:7. Amén, hermano. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias, hermanastro. En realidad, entonces ese debe de ser el plan. ¿Cómo debo de dar? Siempre con gratitud, porque Dios va a ver con esa gratitud que estoy dando. Y al final la última es las recompensas. No es porque hayamos dado, Dios nos va a recompensar. Pero ¿cuáles van a ser los resultados de mis contribuciones? La satisfacción cuando nosotros damos de ayudar a otras personas será enorme, será grande. O sea, ver la necesidad que hemos cubrido de esa persona nos motivará, o sea, a seguir ayudando al necesitado. No solo llevarle, voy a decir, porque claro, la gente necesita ropa, necesita esto. También llevémosle la palabra de Dios, presentémosle el plan de salvación, hagamos de esa visión, o sea, algo claro, algo que la gente, como lo que leíamos en estos propósitos, lo que la gente necesita. Mantén clara la distinción entre el plan de tu visión específica y la misión general de la iglesia, ya que dentro de cada iglesia local, pues hay una misión general, pero la misión en general es de la iglesia. Pero tú debes de tener como líder
como persona una misión específica de ayudar a ciertas personas. En el plan de la visión provee dirección, o sea, debes de saber hacia dónde quieres dirigirte y establece metas específicas para moldear la estrategia de la misión general de tu iglesia. O sea, ayuda a tu pastor, ayuda a tu líder, o sea, trata de moverte. Hay muchos lugares. Recuerdo el proyecto que ha ido surgiendo. Lamentablemente hoy por la pandemia no se ha podido llevar a cabo. Fuimos a un asilo, llevamos comida, llevamos víveres, llevamos bastantes cosas que los ancianos de ese lugar estaban necesitando. Ver la alegría de esos viejitos fue enorme. O sea, llevarles la palabra, ir a cantar junto con ellos, comer junto con ellos, fue algo maravilloso. Entonces necesitamos plantear lo que en realidad Dios quiere que hagamos por los desamparados. Puedes también compartir el plan de tu misión para una vida de mayordomía total, de la vida de diferentes maneras. Puede ser un domingo especial de visión, un banquete anual para promover una visión de una mayordomía total, un mes de mayordomía, era lo que mencionaba al principio. Podemos hablar de la educación sobre una vida de mayordomía total, puede ser en grupos pequeños, puede ser en la escuela dominical. Cuando hablamos de la escuela dominical, no solo hablemos de los adultos, sino que también de los jóvenes, de los niños, o sea, de los adolescentes, de todos. Diferentes también en diferentes medios. Podemos utilizar, hoy en día están las redes sociales para poder infundir sermones en cualquier lugar donde pueda alcanzar a estas personas. Es necesario que todo esto lo tomemos muy en cuenta. Por eso debemos de identificar cuáles son las cosas esenciales para la vida y cuáles no. Porque si no tenemos, voy a decir, claros estos pasos, de alguna manera siempre vamos a desviarnos y vamos a estar haciendo a veces gastos innecesarios. Una persona que está endeudada debe dejar de hacer gastos que no son absolutamente esenciales para vivir. Observe qué tareas de mantenimiento del hogar puede realizar sin pagarle a otro, ya que necesitamos de alguna manera contribuir para nuestra familia. Si el esposo trabaja, pues que la esposa pueda realizar alguna cuestión para que se genere ingresos sería maravilloso. Y si no lo hace, pues tampoco no hay ningún problema, ya que la esposa haciendo la limpieza, cuidando a los hijos y hace mucho trabajo también. Comience a adquirir habilidad e ingenio para desarrollar esas tareas. Mediante este plan puede empezar a disminuir algunos de los gastos que en realidad no son esenciales. Ahí dice, estudie este caso en el capítulo 21 de Proverbios, verso 17. No sé si alguien lo pudiera leer. Amén, hermano. Sí, léalo, hermana. Proverbios 21:17 dice así la palabra, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Gracias. Entonces necesitamos de alguna manera ser equilibrados y saber en qué vamos a invertir. Por eso dice, debemos empezar a desarrollar una actitud de conservación. Comience a eliminar todos los gastos que no sean de importancia real. Cabe resaltar que muchos de los gastos que consideramos esenciales lo son, porque la sociedad en su concepto de consumismo nos ha hecho creer que son así. Por ejemplo, un claro indicador de que esto es la necesidad de adquirir una computadora para
entrar en el sistema multimedia y mantenernos a armonía con el avance tecnológico de la sociedad. Pero en realidad, ¿queremos una computadora? Creo que no, ¿verdad? Por lo menos a mí me tocó comprar hace como unos 2 meses una nueva. No la quería comprar porque iba a desajustar a parte de mi presupuesto. Pero no es porque no la quería comprar, la necesitaba, ya que sin esto, pues de alguna forma no pudiese haberles dado la clase a ustedes. Entonces, como ahí dice, no es que la queramos, sino que en realidad a veces necesitamos ciertas cosas y eso pues nos ayuda, como siempre he venido diciendo, a tener siempre un equilibrio. Piense antes de gastar. Cada uno de nosotros debe pensar antes de hacer cada compra. Cada gasto debe ser evaluado en la siguiente manera. Ya estoy casi finalizando. Esto es un resumen de, bueno decir, de las clases anteriores. ¿Es una necesidad? ¿Es un gusto o es un deseo? Esa es la pregunta. ¿Refleja este gusto mi ética cristiana? Por ejemplo, que una persona cristiana se suscriba a una revista de pornografía, no la reflejaría, o sea, no reflejaría su ética cristiana, ya que esto pues es un deseo que la carne a veces tiene. Puedo seguir comprando revistas, enciclopedias, libros o discos aún cuando le debo dinero a otras personas. Posiblemente esto sea un gusto, no una necesidad. ¿Es lo mejor que puedo obtener por este precio o estoy gastando solo porque sé que se me hace fácil y me dan facilidades de pagar con mi tarjeta de crédito? Pues debemos de observar si en realidad es una necesidad o un gusto o un deseo. Y hay algunos artículos que se devalúan rápidamente, que en realidad pues son a veces deseos. Y dentro de estos deseos, a veces sí hay algunos que tal vez será un gusto, por cuando digo un gusto, porque a veces acá, pues con la cuestión de las piscinas, automóviles y computadoras, habrán de diferentes precios. Posiblemente usted no pueda hacer una piscina así, vamos a decir, de excavación. Pueda comprar una piscina de esas inflables, se deterioran rápido, pero al menos cuídela. Si él le costó no sé cuánto, guárdela ya. Si ya no es la temporada que estén sus niños, pues guárdela bien en algún lugar que no le vaya a pegar el sol. No la deje allí y el otro año va a volver a comprarla. Pues si es un automóvil, pues hay muchas veces que es una necesidad tener algún automóvil, tal vez no tan viejito, pero tampoco nuevo. Y lo mismo, pues como lo que mencioné de las computadoras. A veces si hay probabilidad de comprar una cara, pues si usted tiene los recursos, pues hágalo, no hay ningún problema. Y dice, por eso estos pertenecen a esta categoría de las cosas que se devalúan más rápidamente que otras. Deja de comprar a crédito, o sea, con tu tarjeta. Una persona que está endeudada debe empezar a comprar solo al contado. A menudo, una persona con deudas y que posee algunas cosas de valor que podría convertirlas en efectivo se pregunta, ¿sería mejor vender esto para pagar mis deudas? Ese es un error normal que solo trata los síntomas en vez de el problema, ya que cuando venda su casa y se quede sin deudas, como no trató la enfermedad, pues seguirá siempre endeudándose. Así que el sabio Salomón dijo en Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Una verdad 3000 años atrás y sigue siendo una verdad en el día de hoy, o sea, en este siglo XXI. Hermana Astrid. Yo solo tenía un comentario sobre la tarjeta de crédito. Hay tarjetas de crédito que cuando uno las utiliza genera puntos y al final, bueno, la tiene que saber usar, ¿verdad? Uno.
En mi Exacto. caso yo la uso y la pago rápido. Pero esto ayuda como a planear vacaciones o incluso a pagar viajes y cosas también que uno utiliza. Entonces, es saber usar los recursos muchas veces bien, ¿verdad? Y informarse sobre las tarjetas. Que le bendiga, hermano. Gracias, hermana Astrid. Dios les bendiga. Y sé que todo lo que vimos, pues al final de esto es un reto que todos los días lo tenemos. O sea, necesitamos saber esos principios, si también dentro de lo que veíamos esas categorías, si en realidad es una necesidad, es un gusto o es un deseo, debemos de ir evaluando cada aspecto de eso. Como buenos mayordomos es necesario hacerlo. Así que tengo una información más que darles. No sé si alguien tenía algún comentario o algo sobre lo que vimos. ¿No? Bueno, quiero darle la información, la evaluación del curso de mayordomía integral. Ya se está trabajando en la plataforma. Estará disponible los días sábado, domingo y lunes. El tiempo que tienen para resolver el examen es de 40 minutos. Las preguntas a responder son 15. Cada pregunta tiene un valor de 2 puntos. Así que les animo a que estudien su material y que esos 40 minutos pues puedan divertirse contestando, ¿verdad? Ya que sé que han aprendido mucho. Les agradezco por poder participar y hacer de la clase no tan aburrida, ya que siempre veo que les gusta escribir bastante en el chat. Así que bendiciones para cada uno. Tal vez algunos, no sé, algunos tuvieron temor y tuvieron que escribir en el chat para decir algo. Así que bendiciones. Sí, diga, hermana Astrid. Pastor, agradecerle por su tiempo, ¿verdad? Una anécdota, yo lo vi a usted en Facebook hace un tiempo atrás y no conocía quién era. Y le dije al hermano Pastor Joel Contreras, el hermano Isaí, le digo, me refleja mucho a Jesús, su forma como habla, cómo se expresa, le digo yo. Deberían de ver más siervos igual que él, sin conocerlo nada. Y me dice, oh sí, él va a ser uno de los profesores que vamos a tener. Así que para mí ha sido un gusto conocerlo, hermano, y siga adelante, ¿verdad? Hablando del Señor, y vamos a seguir orando por usted. También quería saber sobre el presupuesto, que es la siguiente tarea. En mi caso, yo no trabajo, entonces tendría que ser como mi presupuesto basado a lo que digamos yo organizo, ¿verdad? Al mes en la casa, administra. Sí, lo que usted administra, exacto. Así es. Diga, hermana Miriam. Sí, tenía la misma duda que hermanas de acerca del presupuesto. Tenemos que elaborar. Pero ya, sí. ajá. Ya. Hermano René. Dios me le bendiga, hermano Isaí. Dios le René bendiga. Varillas, desde la cuna del Imperio Maya, le saluda. Gracias. Una pregunta, hermano, en cuestión al examen, ¿verdad? ¿Las preguntas son directas, selección múltiple o uno va a responder a criterio propio? Algunas es vamos a decir, de opciones. Algo otras es de falso y verdadero.
sea, no está muy difícil. No van a creer que los voy a hacer sufrir en el examen. Son preguntas muy básicas, ¿verdad? Que ustedes tendrán que responder si es verdad o de opciones, ¿verdad? No recuerdo cuántas viene de cada una, pero sí, yo sé que se van a divertir respondiendo. De acuerdo, gracias, hermano. Bendiciones. Así que el presupuesto, vuelvo a recalcar que sea algo personal. Si por lo menos en la casa usted es el que aporta, vamos a decir, el 100% y su esposa no, pues hágalo con lo que usted aporta. Y si su esposa trabaja, pues de una manera generalizada, ¿cómo le hace para unir, verdad? Tanto el dinero suyo con el de su esposa para hacer siempre ese balance de los ingresos, ya que no puede decir usted, pues yo ese es mi dinero y la esposa pues es el dinero de ella, ¿verdad? No, creo que no, en la iglesia no se nos ha enseñado así. ¿Alguna duda más? Sí, pastor, podemos ver ejemplos en Google, cómo se hacen los presupuestos, o lo quieren en Excel, o simplemente en Word, o... Si ustedes quieren trabajarlo en Excel, está perfecto, ya que ahí se haría de una manera más técnica. Y si usted se le dificulta, pues puede trabajarlo en Word, que no hay ningún problema. No habrán puntos extras por eso. Bueno, entonces les agradezco, como dije, por hacer esta clase así tan bonita. Me alegro mucho de saber pues que están dentro del seminario y motivarles a que cuando finalicen el diplomado pues que continúen en el bachillerato, ya que esto será pues de mucha bendición. Y les recuerdo, el día viernes tenemos un compromiso, todos los estudiantes del seminario a estar presentes, estará muy bonito y yo sé que ustedes lo están motivando al resto pues de algunos estudiantes que no se pudieron conectar. Dios les bendiga a cada uno. Voy a dejar el tiempo. Creo que hay alguien, si algún hermano que quisiera ser voluntario para la oración. La hora del viernes, usted ya la sabe, es 7 de la noche. O digo yo, bueno, vamos a pedir a mi hermana Érgida si nos puede despedir en oración. Amén, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Le agradecemos mucho, hermano Isaí, por habernos compartido estas enseñanzas muy maravillosas y de gran beneficio para nuestra vida espiritual. Gracias a todos los hermanos y vamos a darle muchas gracias al Señor por esta noche y por esta clase tan maravillosa que nos ha compartido nuestro hermano. Oremos, hermanos, y le damos gracias a Dios. Amado Señor, en esta noche, gracias, Señor. Te damos muchas gracias por habernos permitido aprender de estas enseñanzas, Señor. Gracias por la vida de tu siervo Isaí, que nos ha compartido tu palabra, y a todos mis hermanos que están también, Señor, presentes para estudiar. Gracias te damos por tu palabra y que cada día podamos ponerla en práctica. Te damos muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 El Señor les bendiga. Ya mi hermano